Buenos días, niños. Vamos a tratar esta semana el tema de los sentidos. Nosotros sabemos, ustedes deben recordar, ¿qué serán los sentidos para ustedes? Bueno, los sentidos son aquellas, aquellas sensaciones que se transmiten mediante los órganos, algunos órganos que les permite relacionarse con el medio ambiente, ¿verdad? Les permite relacionarse. ¿Cómo nos relacionamos? Al observar, al oler, al escuchar, al tocar, al saborear, ¿verdad? Esos son los sentidos. Y ahora, nosotros tenemos 5 sentidos. Tenemos 5 sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Tenemos el gusto, la vista, el oído, el olfato y el tacto. Listo. Tenemos 5 sentidos. Estos son los 5 sentidos: gusto, vista, oído, olfato y tacto. Cada uno de estos sentidos nos permiten relacionarnos con nuestro entorno. ¿Verdad? Todos son importantes, pero no quiere decir que son vitales. No quiere decir que son vitales, pero sí son importantes. Hay personas que pueden vivir sin el sentido de la vista. Otras pueden vivir sin el sentido del oído, ¿verdad? Entonces, cuando falta el sentido de la vista, desarrollan otro tipo de sentidos, el tacto y el oído. Las personas invidentes, las personas que no pueden mirar, no tienen este sentido, pero desarrollan su sentido de la vista y su sentido del tacto y del olfato, incluso hasta del gusto. Desarrollan otros sentidos. Por eso digo que no son vitales, pero sí son importantes. Vamos a ver el primer sentido. El sentido del gusto. Vamos a ver primero el sentido del gusto. Chicos, vamos a ver el primer sentido. Vamos a ver el primer sentido. El gusto. El sentido del gusto nos permite reconocer sabores. ¿Qué tipo de sabores nos permitirá reconocer? Si como un chupetín, ¿qué sentido lo reconoceré? Un sabor dulce, ¿verdad? Y hay un órgano. El órgano principal del sentido del gusto es la lengua. Aquí tenemos la lengua. La lengua es el órgano principal. La lengua es su órgano principal. ¿Por qué? Porque en la lengua encontramos las papilas gustativas. En la lengua encontramos las papilas gustativas. ¿Y qué serán las papilas gustativas? ¿Qué son las papilas gustativas?
Las papilas gustativas las encontramos en estas regiones, en la superficie de la lengua, que son terminaciones nerviosas que ayudan a reconocer los diferentes sabores. Y ahora, nosotros en la lengua tenemos diferentes sabores para reconocer. Como por ejemplo, tenemos el amargo, tenemos en el celeste, tenemos el ácido, tenemos el salado y por último tenemos el dulce. Tenemos estos los 4 sabores que podemos reconocer en la lengua gracias al sentido del gusto. Podemos reconocer nosotros sabores agradables como sabores desagradables. Agradables, los que tenemos acá. Desagradables, por ejemplo, sabores que no sabemos reconocer. Ahora, ¿todos estos sabores quedan en la lengua? No. Estas terminaciones nerviosas, que son las papilas gustativas, se conectan directamente con nuestro cerebro. Entonces, la información que recibí en mi lengua del sabor es enviado al cerebro para que sea almacenado. Y luego, cuando volvamos a comer algún alimento con estos sabores, pueda el cerebro dar la orden que sí, es un sabor agradable. Pero si el alimento que nosotros o el producto que vamos a ingerir no es reconocido por nuestro cerebro automáticamente nos da la orden que no, simplemente es un sabor desagradable. Por eso muchas veces cuando nosotros saboreamos algo que no nos gusta, nos da ganas de devolverlo, de vomitarlo, ¿verdad? Es por eso, porque es un sabor que no reconocemos. ¿Ya, chicos? Ese es el sabor del gusto. Vamos con el siguiente sentido. Vamos con el siguiente. Vamos con el sentido de la vista. La vista. Al igual que el sentido del gusto, el sentido de la vista nos permite reconocer. Nuestros ojitos son sensibles a la luz. Nos brindan la capacidad para poder ver, observar, reconocer formas, tamaños, colores, etc. Eso nos permite reconocer. ¿Y cuál será el órgano principal del sentido de la vista? Al igual que en el gusto, también tiene su órgano principal. Entonces, puedo decir que el ojo es el órgano principal. El ojo es el órgano principal de este sentido. El ojo. Aquí tenemos el ojo. Es el órgano principal. Y en el ojo nosotros tenemos diferentes partes. Tenemos la ceja. No pueden observar. Aquí tenemos la ceja. Tenemos la pestaña. Tenemos los párpados.
párpados, tenemos la pupila y tenemos el iris, ¿verdad? Esas son las partes del ojo. La ceja y la pestaña nos permite proteger al ojito, al iris y a la pupila de los rayos del sol. Los párpados, de igual forma, nos permite abrir y cerrar cuando encontramos un agente extraño dentro de nuestro ojo. La pupila es por donde reconocemos o donde encontramos las imágenes. Y el iris es lo que le da lo que reconocemos como el color de los ojos. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Entonces, ahora, también encontramos nosotros en el ojo una partecita que es el lacrimal, la glándula lacrimal, que permite la producción de las lágrimas, que sirve para poder lubricar nuestro ojito. Ahora miren, eso es en la parte externa. Ahora, dentro de la parte interna del ojo, solamente quiero mostrarles el nervio óptico. Al igual que en el sentido del gusto, las papilas gustativas eran las que eran terminaciones nerviosas. En el caso del ojo, tiene el conocido nervio óptico. Este nervio óptico es el encargado de llevar la información que vimos al cerebro por medio del nervio óptico. Entonces, mediante el iris y la pupila nosotros observamos la imagen, conduce hacia el nervio óptico y el nervio óptico lo guarda la información en el cerebro. Es como una cámara fotográfica. La cámara fotográfica toma la foto y automáticamente se graba en la memoria. Entonces luego vamos a volver a ver la imagen y ahí está la imagen, ¿verdad? Entonces lo mismo ocurre. Quizás voy caminando y un amigo del jardín me saludó. ¡Oh, hola! Entonces no me acuerdo quién es ella, pero estoy pensando quién es. Y automáticamente mi fotografía de la carita de mi amiga cuando estábamos en jardín vino a mi mente, ¿verdad? Porque ya es una información, es una imagen que estuvo guardada. Ahora, viendo el sentido del gusto y el sentido de la vista, tenemos cómo cuidarlo. El sentido del gusto, ¿cómo puedo cuidar? Evitando, vamos a poner acá, cómo cuidar. Cómo cuidar el sentido del gusto. Cómo cuidar. ¿Cómo cuidar? Pues, ¿cómo lo vamos a cuidar? 1. Evitando sabores fuertes. Como por ejemplo el picante. A muchos les gusta comer picante, pero debemos evitarnos. Cepillarnos. Dientes y lengua. Debemos cepillarnos. Y el sentido de la vista, ¿cómo lo cuido? ¿Cómo lo cuido? ¿Cómo podemos cuidarlo? Debemos evitar estar cerca de la televisión. ¿Pero por qué, profesora? Debo evitar estar cerca. ¿Por qué? Porque la televisión, digamos, tiene diferentes colores y mucha luz. Entonces, si nosotros observamos de cerca, entonces nuestros ojitos
van haciendo mayor fuerza. Esos colores van lastimando. Incluso el uso del celular. El uso del celular también conforme pasa el tiempo nos puede lastimar. Más que todos los que usan el celular de noche, porque hacen que nuestra pupila se abra más y eso nos puede lastimar. Y si soy corto de vista, debo ponerme mis lentecitos, porque si soy corto de vista, si sé que no puedo mirar, si sigo mirando sin lentes, eso también me puede lastimar. Ya, chicos, hasta ahí vamos viendo 2 sentidos. Vamos a ver un sentido más, que es el sentido del oído. Chicos, vamos a quitar esto. El sentido del oído. El 3. El oído. ¿El oído qué me permite? El oído me permite escuchar, reconocer los sonidos. Igual, sonidos desagradables como sonidos agradables. Desagradables, ¿qué será? Los gritos, el sonido del claxon, ¿verdad? Y los agradables es un tono de música suave para nuestro oído. Ahora, ¿cuál será el órgano principal del oído? La orejita. El oído. El oído es el órgano principal. Ojo, que el oído, dentro del oído encontramos a nuestra orejita. A nuestra orejita la encontramos dentro del oído. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la oreja es lo que nosotros conocemos como oído externo. Ahí está. Entonces, en el oído interno, en el oído, todo esto es el oído, encontramos 3 partes. Encontramos 3 partes. El externo, el medio y el interno. El sonido que nosotros escuchamos son vibraciones que se captan en el oído externo. Se captan. Estas vibraciones ingresan al oído medio y luego al oído interno. Y en el oído interno se produce lo que es el sonido. Y este sonido es enviado por el nervio óptico hacia el cerebro. ¿Dónde está, profesor, el nervio óptico? Aquí encontramos el nervio óptico. No, perdón, chicos. No es el nervio óptico. El nervio óptico es en el sentido de la vista. Encontramos el nervio auditivo. El nervio auditivo de audición. Entonces, la información ingresa por la orejita, por el pabellón, ingresa al dedo medio, encontramos el tímpano, etc. Luego va hacia el nervio óptico y el nervio óptico lleva la información al cerebro y ahí es donde se encuentra. Ahora, hay 2 funciones importantes del sentido del oído. Hay 2 funciones importantes. La primera función es que nos permite escuchar. Nos permite reconocer los sonidos que se producen a nuestro alrededor.
Y el siguiente es que mantiene el equilibrio. Nos ayuda a mantener el equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que el sentido del oído le va a informar a nuestro cerebro la posición de nuestra cabeza, la posición para poder movernos. Por ejemplo, nuestra cabecita tiene que tener una armonía, nuestra cabeza con nuestro cuerpo. O sea, así sí voy a caminar. Pero ¿qué pasaría si mi cabeza está así? ¿Podré caminar? No, me voy a poder caer. Entonces, el sentido del oído le ayuda, le avisa al cerebro dónde está mi posición. Si está en armonía con mi cuerpo. Entonces, como no está en armonía, no voy a poder equilibrarme. ¿Ya, chicos? Muy bien. Hasta ahí vamos 3 sentidos. Vamos con el sentido del olfato. Vamos a retirar esto. Vamos a retirar esto. El sentido del olfato. Vamos con el sentido 4, el olfato. El olfato. A ver, ustedes dirán, ¿qué será el olfato, profesora? El olfato. Ahí tenemos el olfato. ¿Y cuál será el órgano principal del olfato? La nariz. A ver, esperen, chicos. Estoy escribiendo bien. La nariz es el órgano principal. Pero al igual que la nariz, que los demás sentidos, nosotros en la nariz encontramos el nervio olfativo. El nervio olfativo, hasta acá de verde, es el nervio olfativo, que tiene la misma función que los demás nervios, enviar la información al cerebro. Aquí nosotros tenemos, miren, el sentido del olfato. ¿Dónde ingresa el aroma? El aroma ingresa por la nariz, por las fosas nasales. Ingresa por las fosas nasales. Entonces, llega hacia, aquí está la pituitaria, y que se conecta al nervio olfativo. Y es donde ingresa el aroma hacia nuestro cerebro. ¿Ya, chica? Dice, las células olfatorias, aquí tenemos en la pituitaria tenemos células olfatorias, son estimuladas por las sustancias gaseosas que entran en la nariz. ¿Cuáles son las sustancias gaseosas? El oxígeno, dice. Y transmiten esta información al bulbo olfativo o nervio olfativo que encontramos aquí. Entonces, esa información que ya se transmitió, se conecta, se dirige hacia ese cablecito que nosotros tenemos, que es el nervio olfativo, para llevarlo al cerebro. Pero ¿por qué dice la profesora que tengo nervio olfativo, papilas gustativas, nervio óptico? ¿Por qué? Porque en el cerebro encontramos las neuronas que conducen la información, las neuronas, donde se produce la percepción del olor, del sabor, de las imágenes. Entonces, las neuronas están en constante movimiento. Si reconoció el olor, el sabor, entonces automáticamente en el cerebro, que están las neuronas, dirigen estas células
estas células, estas neuronas, para dar la información, ya sea que es agradable o desagradable. El sentido del olfato está conectado directamente con el sentido del gusto, ambos. ¿Por qué? ¿Por qué están relacionados? Porque aquí se hace la combinación del sabor y del olor. Dice, la comida entra por los ojos y por la nariz. ¿Por qué? Porque si es un olor desagradable, no lo vamos a poder comer. Pero si es un aroma agradable de la comida, sí vamos a comerlo. Incluso muchas veces identificamos el olor, la comida mediante el olor. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando estoy resfriada y mi nariz se tupe? Dicen, ay, estoy con mi nariz tapada, se tupe. No podemos reconocer el sabor de la comida y tampoco podemos sentirla casi. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo cuidamos el sentido del olfato? Evitando olores desagradables. Por ejemplo, hay artículos que no tienen olor, que son inodoros, no tienen olor. Los que sí tienen olor son inodoras y odíferas. Los que tienen olor, aquí lo vamos a poner. ¿Qué es odífera? Es que tiene olor. Inodora, que no tiene olor. Que no tiene olor. Por ejemplo, el agua es inodora. Por último, tenemos el tacto. El tacto. ¿Y dónde encuentro el sentido del tacto? ¿En mi mano? No. Encontramos su órgano principal, es la piel. El órgano principal del tacto es la piel. ¿Pero por qué la piel, profesora? ¿Por qué la piel? Porque en toda la piel nos va a permitir sentir la textura, si es suave, si es áspero, en todo nuestro cuerpo. Ahora, vamos a ver. Nosotros aquí encontramos, podemos sentir en la piel varios tipos de tejidos receptores. Tenemos, por ejemplo, las terminaciones libres, que nos van a permitir enviar la información. Ahora, no solamente es una capa de piel, nosotros tenemos 3 capas de piel, tenemos 3. Vamos a ver solamente, en este caso, 2, para no profundizar mucho. Tenemos la epidermis, que es lo que nosotros observamos. Y tenemos la dermis. Epidermis, la que observamos, y la dermis, la capa interna, donde encontramos las terminaciones nerviosas. Los nervios encontramos. Entonces, esta información igual se dirige hacia el cerebro. Ahora, el sentido del tacto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque me permite, este sentido me permite reconocer. ¿Qué me permite reconocer? Texturas. Suave, áspero, ¿verdad? Me permite reconocer texturas. ¿Ya, chicos? Ahora, todo
nuestros sentidos son importantes, cada uno de ellos desde un punto de vista diferente, pero son importantes porque como les dije, si no tengo estos sentidos, si no tengo los 5 sentidos, es decir, juntos, no podré relacionarme, pero si me falta uno, sí puedo relacionarme con los demás. ¿Por qué? Porque los otros sentidos me van a permitir. Por ejemplo, si yo no puedo observar, pero sí puedo utilizar mis manos para tocar y saber por dónde voy, ¿verdad? Ahora en la actualidad, sí, hay muchas personas que no pueden ver, pero saben leer mediante el método Braille, que es un conjunto de puntitos. Pero ¿cómo se hace, cómo se ejecuta este sistema Braille? Mediante el tacto, porque utilizan las manos, empiezan a tocar los puntitos para reconocer las letras y poder leer, poder aprender a leer. Chicos, este es el tema de los sentidos. Muchas gracias y ya nos vemos por el siguiente